Inclinemos nuestro rostro y le digamos, Señor, aquí está mi vida, yo quiero escuchar tu palabra. Señor, quiero que tú hables a mi ser, habla a mi corazón, Señor. Sabemos que hay mucho todavía por hacer, Señor, que tu venida está cerca, Señor, pero que entre tanto que tú vienes, podemos trabajar, Señor, podemos disponer nuestra vida para ti. Aquí estamos, Jesús, ayúdanos, Señor, cada día a avanzar conforme tu propósito, Jesús de Nazaret. Toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza sea para ti. Habla nuestro corazón, habla nuestra vida, Señor. Oh Jehová de los ejércitos, contigo podemos avanzar, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Sin ti, Señor, nada somos en la vida, Señor. Sin ti, Señor, nada podemos hacer. Por eso tú eres el que produces en nosotros el querer como el hacer por tu santa y buena voluntad. Ayúdanos, Señor, oh Jehová de los ejércitos, guíanos, Señor, conforme tu misericordia, guíanos, Señor, conforme tu poder, en el nombre de Jesús de Nazaret. Trae a nuestra vida paz, trae a nuestra vida, Señor, oh Padre, sabiduría, y que esta noche, Señor, tú puedas, Señor, hablar a nuestro corazón y nosotros podamos entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza sean para ti, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor. Amén, amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Antes de comenzar, quiero que pensemos en lo que dice el Salmo 146. Dice el Salmo 146:5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Y dice el verso 10, reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Amén. Qué bueno este hermoso salmo. Lo dejo como una palabra de reflexión. Vamos entonces ahora sí a meditar en la palabra de Dios. Doy un saludo a cada una de las personas que nos visitan a través de la internet. Es un privilegio poder llegar a su casa, poder compartir lo que el Señor tiene para nosotros y lo que el Señor nos ha dado para su gloria. Esta oportunidad queremos hablar a los líderes, a la iglesia en general, acerca del llamamiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado con un llamamiento santo. Es un llamamiento de bendición, un llamamiento que Él siempre va a retribuir con bendición, traerá bendición a nuestras vidas, honrará cuando honramos su llamado, cuando aceptamos su llamado. Por un momentico voy a pedir el favor que usted exprese cuál es su llamado, cuál es su llamado. O sea, ¿para qué le ha llamado el Señor? ¿Cuál es su llamado realmente? Podemos pensar por un momento, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? Algunos dirán, yo he sido llamado para servir y atender al huérfano, a la viuda. Yo he sido llamado para atender a los niños, para un ministerio infantil, para un ministerio juvenil, para un ministerio hacia los adultos, para un ministerio hacia los varones, para un ministerio a las mujeres. Y podríamos pensar que todo esto es importante y es posible y es real. Dios nos ha llamado para que desarrollemos lo que está en su corazón, una visión hermosa. Pero siempre es importante que pensemos que el primer objetivo en cuanto a nuestro compromiso es avanzar. Compromiso, cuando hay un compromiso, ese compromiso es lo que debemos entender, que un compromiso es lo que separa los hacedores de los soñadores. Una persona comprometida es una persona que está activa,
Pero una persona soñadora es una persona que siempre está pensando cómo podría desarrollar las cosas y no las hace. Podríamos pensar entonces lo que hemos meditado durante este tiempo. Dios produce en nosotros el querer, pero muchos se quedan en el querer y Dios lo ha producido. Es decir, Dios produce en nosotros el que hagamos tantas cosas. Dios produce en nosotros en que oremos, en que nos levantemos de madrugada, en que meditemos en su palabra. Dios produce en nosotros el que podamos ayudar a otros, el que podamos amarnos unos a otros, el que podamos estar en fraternidad. Dios produce el que podamos desarrollar una actividad hermosa para un ministerio, para un servicio en particular. Pero Él también produce el hacer y no debemos quedarnos solo en lo que Él produce. Él produce en nosotros el querer, pero produce también ¿qué? El hacer. Entonces no es la mitad. Hay muchas personas que pasa el tiempo y están con el querer. Yo quiero, yo deseo, yo anhelo, pero no están en el hacer. Entonces necesitamos entender que está el balance en la vida del creyente, querer y hacer. Es decir, vamos avanzando, vamos queriendo y vamos haciendo. Lo que deseamos y lo que el Señor produce en nosotros se va desarrollando en la medida que avanzamos en la vida cristiana, porque entonces quedaremos, si solo estamos en el querer, estamos estancados. Por eso, hermanos, compromiso siempre va a separar en lo que hacemos y en lo que soñamos. Un compromiso es una acción, es algo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Por eso, cuando pienso en el llamamiento, es muy importante y podemos entender que nuestro llamamiento es llevar el Evangelio de Cristo a las vidas y conducirles en una vida mejor a través de la palabra, para que la vida de Cristo esté en cada creyente a través del Espíritu Santo, a través del ejemplo de Cristo en mi vida diaria. Qué importante el ejemplo de Cristo en mi vida diaria. El Señor desea que le sirvamos con gozo, con alegría, pero que ese querer esté acompañado del hacer. Amén. Quiero y hago. Desarrollo para bendición. Entonces, mis hermanos, si Dios coloca en nosotros el deseo de servirle, de honrarle, de estar en oración, de interceder, de entrar en su presencia, debe estar acompañado con el hacer, para que podamos ser ejemplares y para que podamos estar completos. Podemos estar completos en el Señor. Y vamos a meditar en estos minuticos o en este tiempito, en esta noche, acerca de la Escritura en San Marcos capítulo 3, versículo 13. San Marcos, capítulo 3, versículo 13. ¿Cuál es mi llamamiento? Podríamos pensar, todo lo que hago, lo hago para la gloria de Dios. Mi llamamiento es para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. La Escritura entonces dice en San Marcos, capítulo 3, versículo 13. Leamos esta escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Doy una cordial bienvenida a las personas que están a través del internet. Dice la escritura: después de esto, o después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Amén. Llamó el Señor a los que él quiso y vinieron a él. Ahora, mi hermano, debemos pensar que el estar con el Señor va a producir mucho más beneficio que tantas actividades que nosotros podemos desarrollar. La Escritura habla en San Juan, capítulo 12, versículo 26, y expresa algo muy importante. Dice la Escritura que si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, mi hermano, qué bueno estar con el Señor. Yo quiero estar, qué bueno estar todo el tiempo con nuestro Señor. Vivir para agradarle,
porque Él es el que va a producir en nosotros. Ahora, la Escritura es clara que hoy el tiempo del Espíritu Santo, este tiempo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no solamente está con nosotros, sino que está en nosotros. Entonces, si el Espíritu de Dios está en nosotros y está con nosotros, podemos entender que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. En una oportunidad, los apóstoles Pedro y Juan estaban frente al concilio. Dice la Escritura que estaban frente al concilio y estaban defendiendo el por qué ellos hablaban el Evangelio de Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que ellos estaban frente a los gobernantes de aquella época. Estaban igualmente frente a los jueces de aquella época, a los sátrapas, estaban también los sumos sacerdotes, Anás, Caifás, y cada uno de ellos estaban escuchándoles, estaban en una audiencia, podríamos decir, ellos estaban haciendo los descargos correspondientes porque les estaban interrogando por qué predicaban a Jesús cuando era prohibido hacerlo. Y dice la Escritura que ellos comenzaron a explicar por qué es que honraban y predicaban el nombre del Señor. Y comenzaron a hablar. Y dice la Escritura que aquellos hombres gobernantes y el sumo sacerdote y las personas principales que estaban allí se dieron cuenta que había un denuedo, es decir, un estilo. Y dice la Escritura que viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces nuestro llamamiento es para estar con Jesús. En la medida que estamos con Jesús, vamos a entender que Él va a fluir en nosotros y eso va a producir unidad. Cuando no estamos con el Señor Jesucristo, pues vendrán nuestros pensamientos, vendrán nuestros deseos, vendrán nuestros anhelos, vendrán nuestras buenas intenciones. Pero es cuando estamos con Jesús, entonces Él nos va a guiar. Él va a producir en nosotros el querer y el hacer en unidad. Vamos a estar avanzando en bendición y vamos a sentir que hay una armonía gloriosa. Por eso el llamamiento que Dios nos ha dado es para que estemos con Él. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, dice la Escritura que vinieron a Él. Entonces, Dios quiere que avancemos en ese llamado para que estemos con Jesús. Y entonces, al estar con Jesús, Él va a producir en nosotros esa linda acción, porque Él va a producir en nosotros primero unidad para la gloria del Señor. Dice la Escritura en Romanos capítulo 12, capítulo 8, versículo 29, que nosotros hemos sido predestinados para bendición. La palabra del Señor expresa que Él nos ha predestinado, porque a los que antes conoció, dice la Escritura, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice la Escritura, vea, para que seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Él nos predestinó para ser como Él. Es decir, para que nos identifiquemos con Cristo. ¿Y cómo podemos identificarnos con Cristo? Si estamos con Él, si permanecemos con Él, si vivimos con Él, si meditamos en su palabra, si le anhelamos cada día. Por eso la Escritura expresa el Evangelio de San Juan, el apóstol del amor, diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Quiere decir entonces, hermanos, que la palabra de Dios debe morar en abundancia en nuestro corazón. Cuando la palabra del Señor mora en abundancia en nuestro corazón, podemos avanzar en unidad. ¿Por qué muchas veces hay discordia y hay disensiones? ¿Y por qué muchas veces no hay esa unidad y esa armonía? Porque no estamos en el mismo objetivo. Pero cuando pensamos en estar con el Señor, podemos entender que cada creyente en Cristo Jesús ha sido predestinado para que seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo.
Un ministerio cristiano es la inspiración del Espíritu Santo a través de un llamamiento para ejercer esa actividad que el mismo Espíritu nos guíe a realizar. Es el Espíritu Santo el que nos guíe a realizar y es conforme al don de Cristo. Yo le invito, mi hermano, a que abra su Biblia en 2 de Corintios y ojalá pueda subrayar esta porción de la palabra del Señor. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Podemos leer el 17, que dice, porque el Señor es el Espíritu. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, pero vamos a leer el 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por eso dice, por tanto. ¿Por qué? Porque tenemos libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay ¿qué? Libertad. Estamos en libertad. Cada uno de nosotros estamos en libertad de servir al Señor. Y lo debemos hacer con gozo y con alegría. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y por tanto, es decir, por esta libertad que hay en nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora pensemos, mis hermanos, la importancia de vivir en libertad. Entonces, el Espíritu del Señor que está en nosotros nos hace uno para bendición. Donde está el Espíritu hay libertad. Nosotros entonces ya no tenemos un velo. Aquí antes a esta porción habla de que Moisés tuvo que colocarse un velo porque su gloria era mucha, reflejaba una gloria. Pero ahora nosotros no quitándonos ese velo, podemos entender que ya hay bendición. Nosotros no tenemos ese velo que cubra nuestra cara. Somos, dice la Escritura, como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. El Señor es el que cambia nuestra vida, por eso podemos reflejar la grandeza del Señor en nuestra vida. Y gracias a la acción del Espíritu Santo, entonces, que está en nosotros, cada vez, escuche esto, mi hermano, cada vez nos vamos a parecer más a Él. Gracias a la gloria y a la acción del Espíritu Santo que está en nosotros, entonces cada vez nos vamos a parecer a Él. Porque amamos su palabra, porque le honramos. Entonces, ¿cuál es el llamamiento que el Señor nos hace? Que nos parezcamos más a Él. ¿Qué es lo que está en nosotros? ¿Qué es lo que está, digamos así, sobre nuestra mitra? Dice la Escritura que la mitra era como un gorro, una turbante, digamos así, en el cual había un letrero que decía santidad al Señor. Y cada sacerdote colocaba esa mitra para bendición, y esa era una identidad. Ahora, el Señor cuando le dice a Moisés, le dice frente a Aarón, así bendecirás a mi pueblo y pondrás mi nombre sobre ellos. Es el nombre del Señor que está sobre nosotros. Entonces, el Espíritu Santo, hay una acción hermosa en el Espíritu Santo en nosotros, para que cada día nos parezcamos más a Él. Pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel, le decía el Señor a Moisés, y los bendecirás. Y entonces expresarás, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti sus ojos y tenga de ti misericordia. Y tendrás paz. Entonces, mi hermano, la bendición del Señor es la que nos engrandece. Y hay un nombre sobre nuestra frente que es el nombre de Cristo.
somos cristianos. Y cada día, entonces, si estamos en el Señor, si meditamos en su palabra, en nosotros hay libertad. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Entonces, ¿quién es el que cambia nuestras vidas? Hay una acción del Espíritu Santo en nosotros. Y cada día nos vamos a parecer más al Señor. Cada día nos pareceremos más al Señor. Y ese es el testimonio que Dios quiere que en este tiempo cada creyente pueda expresar. Ese es el llamado al liderazgo, parecernos a Cristo, parecernos más a Él, para que podamos cada día, hermanos, conquistar corazones para la gloria del Señor. Entonces, siempre el primer objetivo o las metas que tenemos en el llamamiento debe ser para la gloria de Dios. Todo lo que emprendamos debe ser para la gloria de Dios. Yo doy gracias al Señor, porque desde mi temprana edad infundieron en mi mente y en mi corazón que todo lo que debía hacerlo para el Señor. Para el Señor. ¿Cómo para el Señor? Todo lo que haga sea para el Señor. Y recuerdo que en una oportunidad estaba ayudando a uno de mis hermanos, a varios de mis hermanos que estábamos en el templo. En aquel templo había un espacio muy grande de entablado y nos tocaba virutear es la cuestión, virutear el entablado para luego echar una cera y luego echábamos la cera y la brillábamos bien bonito. Pero era algo y hay veces pues yo me ponía como a no querer hacer las cosas porque, bueno, yo era pequeñito y era como por ayudarles, pero uno de mis hermanos dijo, es que todos debemos hacerlo como para el Señor, porque eso es lo que dice mi papá. Y entonces dije, bueno, si es para el Señor, pues hagámosle pues. Pero bueno, yo decía, ¿cómo era hacer esto para el Señor? Y cuando uno entiende, mi hermano, que todo lo que hacemos para el Señor es porque lo hacemos para bendición de las personas. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hiciste, dice el Señor. ¿Sí? Si podemos amar, dice la Escritura, ¿cómo vamos a amar a Dios si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano al que vemos? ¿Cómo podemos amar a Dios a quien no vemos? Entonces, mi hermano, todo tiene un principio de vida y de bendición. Es importante entender que el llamado al cual el Señor nos ha predestinado es para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Y para ser conforme a la imagen de Cristo necesitamos conocerle. Necesitamos conocerle. Yo creo que el Señor Jesús en su humanidad, cuando tenía algún confrontamiento, algo que le confrontaba, Él se quedaba tranquilo durante 10 segundos. Dicen que la técnica es tranquilos, 10 segundos, piense, medite y ahí sí diga algo. Cuente 10. Hay veces como que, perdón la expresión, nos sacan la chispa o nos prenden el fosforito y nosotros queremos explotar. Y yo creo que muchas oportunidades el Señor en su humanidad quiso hacer muchas cosas así, porque siempre le estaban hostigando y molestando, pero Él pensaba hasta 10 y en vez de maldecir, bendecía. Pero cuando era honesto en todas las cosas, porque siempre lo fue, entonces decía, dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Dice la Escritura que muchas veces los fariseos y los escribas se acercaban al Señor para tentarle. Le tentaban en cuanto al día de reposo, le tentaban en cuanto a los impuestos, le tentaban en cuanto a muchas cosas, en cuanto a las sanidades, en cuanto a los milagros. Hacían muchas preguntas a Jesús para ver si podían hacerlo caer en la trampa que ellos mismos tendían. Le tentaban en cuanto a la muerte, en cuanto a la vida eterna, en cuanto a muchos aspectos de la vida cotidiana. En una oportunidad le dijeron, bueno Señor, si esta mujer se muere, ¿cuál va a ser? Y se casa con el hermano y luego con el otro y con el otro. ¿Cuál será el esposo en el tiempo venidero o en la eternidad?
y todo esto le tentaban y le hacían muchas preguntas, pero él siempre tenía la sabiduría para contestar. Y aunque muchas veces también le hostigaban y le molestaban y querían tomarlo prisionero, pero él siempre estaba dispuesto a honrar y a bendecir el nombre del Señor, porque era el que le servía. Él servía a su padre, decía: yo y mi padre, o mi padre y yo, somos uno. Entonces, mi hermano, qué bueno es poder entender que Dios quiere que seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo para alcanzar grandes y hermosos privilegios. Amén. Debemos intentarlo cada día hacer y ese es nuestro llamado, mi hermano. Oh, querido hermano, querida persona, mis hermanos que están aquí presentes, Dios nos ha hecho un llamamiento santo y es para que estemos con Él. Cuando estamos con Él vamos a tener la identidad de Cristo. Y si tenemos la identidad de Cristo, entonces vamos a avanzar en la gloria y en la bendición. Cuando Jesús llamó a sus discípulos fue para estar con ellos. Dice la Escritura que también los llamó para que le siguieran. Y qué importante es seguirle al Señor, seguir al Maestro, seguir sus pisadas, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de sí sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Nos llamó, hermanos, para que fuésemos hechos, para que fuésemos formados, para que fuésemos transformados por Él. Nos llamó para poder descansar en Él. Dice la Escritura: venid a mí todo el que esté trabajado y cansado, que yo le haré descansar. Entonces, el llamado del Señor no es para un activismo desmedido. El llamado del Señor es para deleitarnos en Él. No tome el llamado del Señor como un activismo. Es que me toca hacer esto, me toca hacer lo otro, me toca hacer lo otro, y me toca, y me toca, y me toca. Y eso produce en nosotros como un malestar. Pero cuando hay un llamado del Señor, nos llama es para que descansemos en Él. Entonces es para estar tranquilos, para desarrollar una vida conforme a su propósito. Debemos entender, hermanos, que cuando Dios nos llama para que seamos con Él, entonces no es tanto lo que decimos, porque nuestras palabras pueden decir muchas cosas, pero nuestras acciones pueden decir lo contrario. Entonces que el Señor nos ayude a decir y hacer lo que decimos. Porque es importante, no puede existir algo que sea como descoordinado. Con nuestras palabras decir cosas muy bonitas en cuanto al llamado y en cuanto a lo que podemos hacer y en cuanto a lo que queremos hacer, pero nuestras acciones pueden decir muchas cosas que no son a las que nosotros decimos. Entonces nosotros podemos estar hablando muchas cosas bonitas, pero nuestras acciones gritan. Nuestras acciones expresan lo que realmente somos. Amén. Seamos honestos en el llamado. Venid a mí y yo os haré descansar. Y dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él nos da su carga. Nosotros le damos nuestra carga, pero la carga que Él nos da es mucho más ligera y es llevadera, porque la llevamos en Él, para bendición. Está diciendo el Señor: piensen como yo pienso, hagan las cosas como yo las quiero hacer, como yo las deseo hacer. Y para entender cómo el Señor desea hacer las cosas, entonces debemos conocerle. ¿Qué hacía el Señor? Subía al monte. ¿A qué hora subía al monte? En la noche subía al monte. Antes de que amaneciera, estaba en el monte, meditaba, hablaba con el Padre, y de esto le traía un descanso enorme a su vida y a su corazón. Cada uno de nosotros debemos descansar en el Señor. Hay veces llegan los compromisos, pero nos olvidamos de levantar nuestras manos al Señor. Cantábamos que cuando levantamos nuestras manos al Señor, nuestras cargas se van. Ayer teníamos un compromiso de la iglesia y dije: ay Señor, voy a ir a ver cómo lo podemos cumplir. Y llegué a este lugar para buscar la manera, y el Señor proveyó todo así, mientras estaba aquí, justo en el momento en que estaba aquí, para cumplir el compromiso de un pago de servicio. No teníamos el dinero, pero el Señor lo suplió. Así es el Señor.
Siempre está en el último momento dispuesto a ayudarnos en todo lo que emprendemos. Busqué al Señor y Él me oyó y de todos mis temores me libró. Los que buscaron al Señor fueron alumbrados, es decir, como que se nos despeja el panorama y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre, es decir, la persona que está muchas veces sin saber qué hacer, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Es una libertad la que Dios trae a nuestras vidas para bendición. Qué bueno. Esta mañana estábamos en la emisora Nuevo Continente con mi hermano Kevin y el pastor de consejería nos hablaba cómo el Señor les ha bendecido de muchas maneras, que muchas veces uno no sabe qué hacer porque el mantener una emisora que no se pueda sostener comercialmente es difícil porque es mucho lo que se invierte en transmisores, en equipo, en tecnología, para que cada día pueda tener un nivel alto en cuanto a sintonía y pueda ser, se escuche en diferentes lugares. Y decía que tenían que pagar la frecuencia en una oportunidad y les faltaba, a pesar de que eran muchos millones, les faltaba como 1.150.000 pesos, algo así, o 1.100.000 algo. Y dice que ellos oraron y mientras estaba orando un señor llamó y dijo, yo quiero consignarles una ofrenda. Y entonces Leonel, el pastor Leonel les dijo, bueno, le dio la cuenta y cómo hacer la transferencia. Y este hombre intentó por todas las maneras, pero no lo pudo hacer. Y entonces definitivamente llamó y dijo, no coge, el sistema no coge. Y entonces no sé qué hacer, me va a tocar ir a llevarles el dinero. Y dice que fue y llevó el dinero. Empezó a sonar esto. Fue y llevó el dinero y justo era lo que necesitaban para pagar ese compromiso. De tal manera que si él hubiese consignado, decía el pastor Leonel, si él hubiese consignado le hubieran descontado el 4 por 1000 y todo esto y no hubiese alcanzado. Entonces Dios hace las cosas hermosas, Dios siempre es fiel y Dios siempre será fiel con usted. Por eso, mi hermano, en todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria del Señor y clamemos al Señor. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. No dejemos de lado el servir al Señor. No dejemos que muchas cosas nos estorbe para servir al Señor. El Señor está con nosotros para ayudarnos y por eso Él nos llama, porque quiere ayudarnos. Dios nos llama para que ejerzamos el hecho de estar con Él, aprendamos de Él, para que cuando transmitamos la gloria del Señor, entonces sea una realidad en nuestras vidas. Sea una acción y una palabra efectiva para la gloria del Señor. Yo cada día, cuando medito la palabra, me siento confrontado por la palabra y digo, Señor, ayúdame para que esto sea real. Y por eso cantábamos hoy, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero mirar con los ojos del Señor. Quiero mirar con los ojos del Señor. Yo creo, hermano, que el Señor cuando miraba a la multitud empezaba a entender lo que cada uno de ellos tenía y sentía. Pero también el Señor cuando estaba en diferentes acciones podía sentir que aunque no estaba la provisión, en Dios había provisión. En una oportunidad le dijo a Pedro, tenemos que pagar los impuestos, y le preguntó de pronto, le dijo a Judas, ¿cuánto hay en el arca de las ofrendas? Y Judas dijo, no hay para los impuestos. Entonces Pedro le dijo, el Señor le dice a Pedro, vaya y pesque allá en el mar. Qué bueno mirar como Jesús, vea. ¿Qué vio Jesús? Jesús vio la respuesta a través de un pez que se iba a pescar. Y justo en el pez que Pedro pescó estaba el dinero para pagar los impuestos. Así es el Señor, así es el Señor. Días pasados, amaneciendo, le dije al Señor, le dije una cifra. Le dije, Señor, necesito tanto. Fue comenzando esta semana. Y yo dije, lo dije con
con certeza, pero en mi corazón había algo como que no quería pronunciar, quién sabe. Pero yo le dije, Señor, tú nos puedes dar este dinero para cumplir unos compromisos. Y hermanos, el martes el Señor nos suplió esto para la gloria del Señor. Él es fiel. De donde menos pensamos, el Señor es fiel. Él es grande y es poderoso. Y cada vez, hermanos, que le servimos al Señor, el Señor siempre va a estar dispuesto a ayudarnos en nuestros asuntos. Es difícil, es complicado. Y como digo, mi hermano, la palabra de Dios nos confronta, pero vivir en fe y vivir por fe se torna muchas veces difícil. Pero cuando ya entendemos que el Señor nos ha creado la expresión es, Él nos predestinó para que fuésemos conforme su imagen, entonces quiere decir que el Señor cada día formará en nosotros su carácter si meditamos su palabra. Mientras usted no se deje formar por el Señor, mientras usted no esté con el Señor, usted será formado de acuerdo a sus conceptos, a sus pensamientos, a todo lo que usted crea, por más sabio que sea, usted será formado así. Pero cuando usted es formado en el Señor, hermano, el Señor va a ayudarle en todas las cosas y usted va a entender que las cosas en el Señor van a ser hermosas. En una oportunidad, dice la Escritura en San Juan capítulo 21, el versículo 12, que el Señor le dice a sus discípulos, vengan y coman, vengan y coman. ¿Qué estaban haciendo sus discípulos? Pedro, Jacobo, Juan, habían decidido volver a la pesca. Y efectivamente prepararon para ir al mar en Tiberias, al mar de Galilea, a pescar. Y dice la Escritura que estuvieron toda la noche y no pescaron nada. Pero se apareció un hombre, era Jesús. Y les dice, ¿cómo va la pesca? Y ellos dijeron, nada, no hemos pescado nada. Y entonces dijo el Señor, tiren la red a la derecha. Y ellos la tiraron. Y dice la Escritura que pescaron, la red se llenó de peces. Y entonces Juan le dijo a Pedro, es el Señor. ¿Qué había pasado con el Señor? El Señor ya había sido crucificado, había sido sepultado. Y ellos pensaban que el Señor había muerto y que ya no estaba con ellos. Pero Él les había dicho que siempre iba a estar con ellos. Y dice la Escritura que cuando Juan le dijo a Pedro, es el Señor, Pedro lo que hizo fue coger su bata y se vistió y se lanzó al mar y se fue hasta donde el Señor y dijo, mientras nadaba, pensaba, esta es la oportunidad para pedirle disculpas al Señor porque le negué 3 veces. Y cuando llegaron tanto los que estaban en la barca como Pedro nadando, les dijeron, ¿quieren comer? Y les brindó pescado y les brindó pan. Él ya tiene la provisión para nosotros. ¿Cómo estaban las redes? Estaban llenas de peces, habían 153 peces. Pero el Señor ya les tenía pan y les tenía pez. Y dice la Escritura que el Señor le dice, ven y come. ¿Sabe, hermanos? No sabemos realmente comer con el Maestro. No saboreamos su palabra, no digerimos. Necesitamos como líderes aprender a digerir. No tomamos sabor a lo que el Señor quiere que nosotros le tomemos sabor. Por eso el Señor dice, esta palabra, mi hermano, no es tanto para aquellos que no creen. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Necesitamos cada día aprender a cenar con el Señor. El llamamiento no es hacer, el llamamiento es estar. El estar con Él, eso produce en nuestra vida algo hermoso. Es un ministerio cristiano para bendición, para que podamos llevar la vida de Cristo. Es reflejar el carácter de Cristo en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos. El reflejo de Dios cambia
la gloria de Dios me cambia, la gloria de Dios cambia, la palabra de Dios cambia, y cuando es reflejada a otros hay bendición. A medida que la gloria de Dios viene, me cambia, y a medida que la gloria de Dios está sobre nosotros, entonces vamos a ir de gloria en gloria. Entonces, mi hermano, yo le animo, cada uno de nosotros que el Señor nos ha llamado a servirle, yo le animo a que le diga al Señor: aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Vamos a ponernos en pie y vamos a decirle: Señor, aquí está mi vida, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. El ministerio cristiano es obediencia total a la voluntad reveladora de Dios. Es la voluntad reveladora. ¿Qué te revela Dios? Muchas veces el Señor pone en nuestro corazón y nos habla. Aquí en nuestro corazón nos dice tantas cosas hermosas, pero nosotros hacemos oídos sordos. Y a pesar de que nosotros nos pongamos 2 tamponcitos aquí en el oído, siempre estará retumbando su voz o resonando su voz en nuestro corazón diciendo: tú debes hacer las cosas a mi manera, para bendición, a mi manera. De tal manera que cuando nosotros podemos vivir es para estar con el Señor, porque dice el Señor: sin mí nada podéis hacer. Padre, te doy gracias por el llamamiento santo con el cual tú nos has llamado. Qué bueno poder estar contigo. La unción, Señor, sabemos que no es depender de nosotros mismos. La unción es depender y es estar en ti. Queremos depender de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Yo le invito, mi hermano, a que levantemos nuestras manos al Señor y le digamos: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Yo sé que he sido predestinado para ser conforme a tu imagen, a la imagen de Cristo. Quiero, Señor, que las personas me vean, y cuando me vean, Señor, vean en mí tu gloria, porque todo será para la gloria del Señor. Señor, que cada cristiano, cada creyente, cada persona, Señor, que estamos aquí en esta noche, podamos aprender a ser como tú. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser alguien que tú puedas usar, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todas las técnicas, normas, conceptos, estructuras que el hombre ha diseñado para ser líderes. Pero yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser como tú eres, en el nombre de Jesús. Que podamos llevar con humildad tu palabra, las buenas nuevas de salvación, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Mi hermano, yo quiero ministrar a tu vida. Por un momentico, permítame presentarle al Señor tu vida. Señor, yo presento la vida de mis hermanos aquí presentes. Declaro sobre sus vidas tu gloria, Señor. Que tu gloria no escasee en sus corazones. Que cada día deseemos honrarte a ti, vivir y estar cerca de ti. Cerca de ti queremos estar, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser como tú eres. Señor, limpia nuestra vestidura, nuestro corazón, nuestro ser, porque contigo avanzaremos, Jesús. Oh Jehová de los ejércitos, trae a nuestro corazón sabiduría. Bendigo, Señor, la vida de mis hermanos aquí presentes. La bendición de lo alto sea sobre ellos en gran manera, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaro, Señor, tu gloria, para que cada uno de mis hermanos que están aquí junto con ellos, Señor, podamos entender, Señor, el llamado que tú nos has hecho. Gracias, Señor. Queremos estar contigo, vivir contigo. Gracias, Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén.